Problema número 4. Por un alambre recto que mide 10 metros de longitud, circula una corriente de 6 amperios. Encuentre la magnitud del campo magnético en el punto P, ubicado a 5 metros del centro del cable conductor. Ver figura. Bien, nos dicen entonces en este problema que tenemos un cable por el cual está circulando una corriente eléctrica. Este cable tiene una longitud de 10 metros y en su interior está circulando una corriente eléctrica de 6 amperios con esta dirección, que es hacia arriba, tal y como indica la flecha. Nos piden encontrar el campo magnético que genera este cable en el punto P, que está ubicado a 5 metros del centro del cable conductor, tal y como podemos apreciar aquí en la figura. Entonces sabemos que cuando tenemos ya un cable en el cual conocemos su longitud, vamos a aplicar la fórmula general de la ley de Biot y Savart, que nos dice que el campo magnético es igual a mu sub 0 por I dividido entre 4pi por R, y esto a su vez multiplicado por el seno del ángulo θ 1 más el seno del ángulo θ 2. Muy bien, entonces necesitamos conocer estos dos ángulos para poder desarrollar esta fórmula. Si analizamos la figura, entonces vemos que aquí se nos forma un triángulo rectángulo y aquí abajo también se nos forma otro triángulo rectángulo. Entonces vamos a encontrar el valor del ángulo θ 1 primeramente. Entonces este triángulo, vamos a hacer un estudio de este triángulo rectángulo y vamos a aplicar las funciones trigonométricas respectivas para encontrar el valor de este ángulo. Bien, sabemos que el cable mide 10 metros de longitud, por lo tanto la mitad de este lado, que sería el cateto opuesto del triángulo, va a medir 5 metros. Este lado que está acá, que es la distancia al punto P, también mide 5 metros, nos dice el problema. Y entonces nos vamos a encargar de encontrar el valor del ángulo θ 1. Entonces, cuando en un triángulo rectángulo conocemos el cateto opuesto al ángulo y su cateto adyacente, entonces podemos aplicar la función trigonométrica tangente del ángulo para encontrar el valor de dicho ángulo. Entonces, la tangente del ángulo θ 1 va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto lo miramos y lo aprendimos en los videos que vimos de funciones trigonométricas. Entonces sabemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Bien, colocamos los valores. El cateto opuesto son 5 metros y el cateto adyacente también son 5 metros. Por lo tanto, si dividimos 5 entre 5 nos da 1 y metro con metro se cancela. Entonces, tangente del ángulo θ 1 es igual a 1. Despejamos para el ángulo θ 1. Entonces, θ 1 va a ser igual a la tangente inversa de 1. Y eso, si lo hacemos en nuestra calculadora, nos da 45 grados. Entonces, hagámoslo en la calculadora para que podamos verificar. Shift de la tangente para que nos quede tangente inversa. Luego colocamos el valor que es 1. Cerramos paréntesis. Y eso nos da entonces 45 grados. Bien, una vez que ya demostramos entonces que este ángulo θ 1 vale 45 grados, analicemos el triángulo donde se encuentra el ángulo θ 2. Vemos que por simetría, entonces este triángulo rectángulo también va a tener de cateto opuesto 5 metros, que es la mitad del cable conductor, y que el cateto adyacente, que es la distancia del centro del cable conductor al punto P, también es de 5 metros. Entonces, por lo tanto, también nos va a dar que el ángulo θ 2 es de 45 grados. Entonces, luego podemos aplicar ya o dar valores a la fórmula de Biot y Savart. Campo magnético es igual a mu sub 0, que es la constante magnética en el vacío, que es de 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amperio, multiplicado por la intensidad de corriente que circula en este cable recto conductor, que es de 6 amperios, lo colocamos, dividido entre 4pi por radio. El radio es la distancia que hay del centro del cable al punto P, que son 5 metros. Multiplicado por el seno del ángulo θ 1, que es 45 grados, más el seno del ángulo θ 2, que también es de 45 grados. Bien, podemos ver que el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 en fracciones. Entonces tenemos raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Entonces, luego podemos ver también que podemos cancelar 4pi del numerador con 4pi del denominador. Y podemos entonces simplificar
Aquí la suma de raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 es como que tengamos 2 raíz de 2 sobre 2, que es lo que tenemos acá. Y si tenemos 2 raíz de 2 sobre 2, entonces podemos cancelar este 2 del numerador con este 2 del denominador. Y nos quedaría entonces que podemos realizar en nuestra calculadora multiplicando 1.0 por 10 a la menos 7 que nos queda aquí porque se cancelan los 4pi multiplicado por 6 dividido entre 5, eso nos da 1.2 por 10 a la menos 6 Tesla, porque cancelamos amperios con amperios y cancelamos metros con metros y solamente nos queda Tesla, y eso multiplicado por la raíz de 2. Si hacemos esta operación en nuestra calculadora, entonces nos va a dar que el campo magnético que genera este cable conductor de 10 metros de longitud por el cual circula una corriente de 6 amperios a una distancia P de 5 metros es de 1.70 por 10 a la menos 7 Tesla. Bien, hemos desarrollado entonces el problema número 4 de la ley de Biot y Savart.